cuál es la definición, por así decir, de golpe de calor? Pues mira, y aquí si no te importa, párame, ¿eh? Pero me quería Sí. explayar un poquito porque creo que es importante entender qué pasa dentro del organismo de nuestro Claro, no, no, perro sí me parece cuando tienen interesantísimo y calor. no te paro para nada, al revés. O Vale. sea, tenemos tiempo, tú. Fenomenal, perfecto, vamos a tope con ello. Entonces, esto, si ponemos la definición literal de esto, o como lo llamaríamos de una manera más científica, sería hipertermia, ¿no? Ujú. Esto al final es un aumento de la temperatura corporal y ahí se queda la definición, ¿no? Pero a mí, Vale, cuando yo hablo de esta definición, intento darle realmente un poquito más de detalle. Oye, ¿por qué es importante esto de que aumente la temperatura corporal? Porque, a ver, si aumenta la sí. temperatura, pues me enfrío y punto, ¿no? Entonces, Ujú. primero de todo, para un perro no es tan fácil enfriarse, como hemos visto, ¿no? Tienen esa capa de pelo que hace como una especie de efecto invernadero, ¿no? Al Sí. final disipan calor menos que nosotros. Y cuando lo disipan por una zona muy, muy pequeña, que sería pues la boca, quizá un poquito las almohadillas o los pliegues que hemos dicho antes, pero sobre todo a través del jadeo. Pero luego me gusta mucho hablar de cuál es el impacto del calor dentro del organismo. ¿Por qué tienen que estar a la temperatura que tienen que estar y no más alta? Es que al final nosotros y ellos también estamos hechos en mucha parte de proteínas, es la verdad. Y estas proteínas son muy sensibles al calor. En concreto, algunas proteínas concretas, como por ejemplo las enzimas y otras que ayudan a directamente que el organismo funcione. Al aumentar el calor, por ejemplo, cuando tenemos fiebre de 40, bueno, es como tiene temperatura más alta, pueden llegar a fiebres más altas, ¿no? También, pero vamos, pues a partir de 40, 42 grados o por ahí, estas proteínas empiezan a degradarse. Y esto tiene un impacto bestial en un montón de órganos, ¿eh? En concreto, pues uno de ellos, el cerebro, es el más sensible a ellos porque al final pues tiene es un órgano Vale. totalmente sólido, tiene muchas moléculas susceptibles al calor. Y por eso, por ejemplo, cuando tenemos mucha fiebre, alguien habrá tenido alucinaciones por la fiebre, ¿no? O te entra este mareo por el Sí. calor, porque nos está afectando aquí arriba, ¿no? Esas proteínas se están degradando y es que parece que no, que es un golpe de calor y siempre, pues a todo el mundo conocemos a alguien que le ha dado alguno y sí, pues menudo susto, pero ahí se ha quedado, ¿no? Pero realmente quería no ser Sí. alarmista, pero sí realista con realmente la gravedad que puede tener esta enfermedad. Claro, bueno, te lo iba a preguntar al final, pero si no lo adelanto. Bueno, era porque es verdad que no sé si todo el mundo es consciente de la gravedad de un golpe de calor. Y en general creo que tendemos a pensar que es algo que te recuperas, pero no necesariamente. O sea, hay No, no. demasiados perros, por desgracia, que mueren por golpe de calor. Entonces, claramente, no siempre te recuperas, depende de hasta qué punto llegue ese golpe de calor. Totalmente, ¿eh? Y de hecho, en publicaciones del colegio del Royal College Sí. de Londres, que se han dedicado mucho a ello, fíjate, en Inglaterra, golpes de calor, pues ahora hablaremos de ese otro tema, si no te importa. Ellos los intentaban clasificar en golpe de calor leve, moderado, severo, dependiendo de la sintomatología, que supongo que tal hablaremos un poquito también. Los leves moderados, es verdad que la sintomatología va empezando a ser severa, pero es lo suficientemente leve y los perros suelen tener una recuperación correcta. Sin embargo, para perros con un golpe de calor ya severo, que por desgracia no es raro, podemos llegar a tener una mortalidad del 60%, ¿eh? Y un 60% Una es una barbaridad. barbaridad. Es una Sí. barbaridad. Esto está publicado, ¿eh? No me lo estoy inventando. Sí, sí. Y luego también, y esto hablo también un poco de mi experiencia, porque yo creo que todos los veterinarios de todas las patologías tenemos un caso del que te acuerdas de ese perro perfectamente, como si hubiese pasado ayer, ¿no? Y a mí eso me pasó con un perrete que al final, no, mira, este al final tampoco se recuperó, pero aunque ya hubiésemos bajado la temperatura corporal de este perro, porque tú le medías la temperatura y la temperatura estaba en 38, 30 y algo, 38 con algo, que era pues, la temperatura normal que tienen los perros, pero a pesar de ello, él se quedó con alteraciones neurológicas y ahí ya se quedó, porque al final, si este calor es tan elevado y además dura en el tiempo, no lo hemos disipado correctamente, pues estas alteraciones en las proteínas a nivel cerebral pueden desde luego dejar secuelas a largo plazo, como le pasó a este hermano. Pues entonces vamos a seguir con temas prácticos en torno al golpe de calor y un poco yendo contra los mitos, porque uno muy, bueno, bastante... ¿A un perro le puede dar golpe de calor estando en casa? Mm, O sea, ¿a partir buena de qué pregunta. temperatura es un peligro?
real. Y luego, bueno, esa es la primera y la segunda es cómo, o sea, qué síntomas tenemos que detectar o tenemos que aprender a detectar para decir, hola, peligro, vete a un sitio más fresco o haz algo porque tu perro está empezando a sufrir realmente con el calor. No es un jadeo normal. Vale, perfecto, perfecto. Pues mira, con la propia pregunta describes bastante bien alguno, o el principal síntoma, que además es muy visible, ¿no? Porque las personas que conocen a sus perros, al final detectáis cuando es un jadeo normal y cuando es un jadeo un poquito más allá, ¿eh? Pero bueno, igualmente lo describimos. Y yendo a tu primera pregunta, ¿en casa puede pasar? Pues la verdad es que sí. Es verdad que es más común que nos pase de paseo porque es más la causa de ejercicio o de sobreejercicio la que va a exacerbar esta temperatura. Pero bueno, en casa nosotros pasamos calor, si no, no habría aires acondicionados, ni ventiladores, ni nada, ¿no? Entonces, especialmente en casas en las que sabemos que hace mucho calor, que quizá no corra tampoco aire ni nada, pues ahí, desde luego, los perros pueden tener un golpe de calor, ¿no? O, por ejemplo, si se quedan en la terraza y les está dando el Sí, sol directamente, que eso, por supuesto, nunca, nunca, nunca lo debemos hacer. O, bueno, el sitio más peligroso tanto para nosotros como para ellos, pero especialmente para ellos, porque pues, bueno, ha pasado varias veces, por desgracia, es el tema de los coches, que no es casa, pero sí. bueno, No, más sí, o sí, pero menos, ese es ¿no? peligrosísimo. O sea, lo de los coches, Peligrosísimo. de nuevo, mucha gente, ahora yo creo que se empiezan a concienciar un poco más, pero mucha gente no es o no era consciente del el nivel de calor que se puede generar dentro de un coche por mucho que dejes la ventana abierta. O Es sea, es un horno. impresionante. Es un horno, es literalmente un horno, es que es una caja de metal expuesta a todos los rayos del sol, o sea, es que no queda otra, ¿eh? Y eh, hay que evitarlo a toda costa, de verdad de verdad que sí, porque es que ahí se acumula, se acumula, se acumula y el propio perro también lo acumula por toda esta capa de Ujú. pelo y la poca capacidad de transpirar que tienen y no debe suceder nunca. Incluso con las ventanas abiertas, lo que tú dices, cuesta bastante. Y además que la temperatura sube muy rápido, ¿eh? No es Sí. que digas, oye, pues nada, si es media hora nada más. Estemos media hora en un coche al sol sin aire acondicionado en verano y veremos cómo sube la temperatura, ¿eh? O a la sombra. O a la sombra, te iba a decir, sí, sí, porque es que hay, no, es que el coche es casi como el perro, que no es capaz de liberar No calor, al libera el revés, se calor. queda todo ahí acumulado, es brutal. Exacto, exacto, exacto. Es brutal, es brutal. Así que los coches, de verdad, nunca, nunca, nunca jamás. Evitémoslo. Hay muchas otras soluciones. Entonces, con lo de los síntomas, o sea, el Ujú. primero, evidentemente, es un jadeo excesivo, pero no sé si hay más síntomas, no sé si hay alguna otra cosa Sí. que puedas ver en tu perro que digas, alerta. Sí, para esto, y además para esto lo quería presentar pues como un caso, que nosotros nos estemos imaginando ahora mismo en la calle, pues, a esta misma hora, a las 11:30 de la mañana, con nuestro perro paseando por la calle, ¿no? Entonces estamos pasando por la acera, estamos pasando por una zona en la que hay mucho sol, ya llevamos 10 minutos de paseo más o menos. Ellos normalmente, si os dais cuenta, sobre todo los perros de raza pequeña, no van caminando en nuestro nado, van trotando. O sea, es como si nosotros estuviésemos saliendo a hacer jogging pues cuando llegue más temperatura todavía, a 31 o 32 grados, que puede hacer fácilmente a las 11:30 de la mañana, por lo menos en Madrid, donde vivo yo, y en otras zonas más todavía, seguro. Y entonces nuestro perro va a estar jadeando posiblemente antes de salir ya a pasear, porque es una temperatura que ya hace bastante calor, ¿no? Entonces, bueno, vemos que va jadeando, normalmente ellos suelen ir delante de nosotros, ¿no? Entonces, va todo bien, pero ya no va tanto delante de nosotros, ¿no? Ya ese trote, pues quizás se convierte en un paso y cuando se va quedando atrás trota porque no se quiere quedar atrás. El jadeo empieza a ser ya no solamente en la boca, sino que lo escuchas como en su garganta. Es una cosa que es curiosa, pero es difícil de explicar, pero se nota cuando lo escucháis, ¿no? Ya no solamente es jadeo, sino babeo. Vas a empezar a ver que se moja bastante la zona alrededor de la boca. Y ya cuando no quieren caminar, no quieren trotar, oye, venga, ven, oye, venga, ven no viene, justo pasas por debajo de una repisa de un edificio, se queda en esa sombra y de ahí no lo sacas, o se tumban. Esos síntomas ya son súper, súper, súper claros de que ese perro tiene bastante, bastante calor y que no puede seguir. Y lo hablamos con otras patologías, ¿eh? Los perros tienen un umbral del dolor en general y de resistencia bastante más alto que el nuestro. Y muchas veces nos enteramos de las enfermedades que tienen cuando ya se han desarrollado bastante o llevan bastantes días enfermos, ¿no? Y con el calor, aunque nosotros tengamos más resistencia al calor, con el calor es más o menos parecido. Es
por ejemplo, colis o perros que son muy, muy activos, muy inteligentes, que les gusta mucho jugar, es muy típico que nos vayamos a tirar la pelota, tirar la pelota, tirar la pelota y que no se estén dando cuenta del calor que tienen y cuando ya les está acechando el golpe de calor, ahí ya, pum, paran, ¿no? Entonces, no es, uff, vale, sí tiene un poco de calor, para un momentito y luego sigo. No, no, es, oye, plantéate qué le está pasando porque seguramente lleves tirando el problema un poquito de tiempo, ¿no? Entonces, en esas situaciones, el estar a la sombra, 100%. Eso es muy importante, el propio perro te lo va a pedir. Y nada, muy importante tenerlos por allá a la sombra, dejar que descansen, que respiren tranquilamente, darles un poquito de tiempo. Deberíamos llevar siempre, 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 siempre una botella de agua encima cuando estemos paseando con nuestros perros en estos momentos de calor. Así les podemos dar de beber, tampoco forzarles porque además tienen que respirar mucho, mucho porque están jadeando, entonces si les damos mucha agua, a ver si les va a ir el agua, se van a atragantar o lo que sea, y es lo último que queremos en este caso. Pero bueno, darles así en la mano, que beban un poquito, mojarles si no un poquito las encías también, y así pues poco a poco ir enfriándoles. Según vaya avanzando el golpe de calor, veremos más Por síntomas. eso te iba a preguntar, porque una Mm. cosa es ese tipo de síntomas que si paras y haces lo que tú estás diciendo, pues se va a recuperar naturalmente y podemos volver a casa a ser posible por la sombra, Ujú. pero ¿qué síntomas son los que ya dicen no? O sea, tienes que ir al veterinario ya. O sea, no, Mm. o tienes que hacer algo primero y luego ir al Sí. veterinario, pero que ya es, realmente ya estás en golpe de calor y esto es muy grave. Entonces tienes que actuar de otra manera. Sí, totalmente. Pues uno de los principales síntomas, y esto hay que fijarse, no es muy evidente, ¿eh? Es cuando están jadeando, si les vemos las encías, normalmente tienen que ser de un color rosa, más intenso, más pálido, depende de los perros, ¿no? Pero suele ser un rosa tirando a pálido. Ujú. Bueno, como nuestras encías, ¿no? Muy, 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 muy parecido. Entonces, si vemos que estas encías empiezan a estar rosa fuerte, ¿no? Como si la sangre se estuviese concentrando en esas encías o incluso ya más azulado o más amoratado, ahí es un signo 100% de que tenemos que ir al veterinario porque esa sintomatología está implicando que la oxigenación de la sangre no está siendo correcta, ¿no? Al final, al respirar tan, 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 tan rápido, no das tiempo a que se haga un intercambio gaseoso correcto en los pulmones y esto, desde luego, siempre es una urgencia veterinaria. Sin embargo, lo que quizá nos llama más la atención, y esto sí que ya es un momento en el que sí o sí o sí o sí o sí hay que ir al veterinario, ahora diremos qué paso hay que hacer antes, Sí. es su estado mental. Y eso lo notaréis porque nadie conoce mejor a tu perro que tú. Hay perros que son más activos, hay perros que son más pasotas, eso cada uno los conoce, pero el estado mental es cuando les veis como más letárgicos, quizá que tengan un poco la mirada perdida, sobre todo que no responden a estímulos o a estímulos que ellos normalmente consideran atractivos. Por ejemplo, labradores del mundo siempre están dispuestos a comer. Cuando tú pues, les acercas una salchicha, una croqueta o lo que sea que le deis y el perro no responde o no directamente no interactúa contigo, está como encerrado en sí mismo, eso es que ya este golpe de calor está afectando, por supuesto, estructuras cerebrales, tienes o esa sensación de mareo, sensación de letargia, de literalmente el cerebro diciendo no te muevas, quédate quieto. Ahí sí o sí o sí o sí hay que ir a la clínica veterinaria. Vale. Síntomas ya más avanzados de esto, por desgracia no es raro ver convulsiones, vómitos, diarreas. Estos vómitos y diarreas además pueden ser sanguinolentos en los peores de los casos. Pues en esos casos, por supuesto, sí que sí hay que ir al veterinario 100%.